¿Por qué se separó la semana 12 y 13? Porque renal siempre tiene pues generalidades, configuración interna, configuración externa, y para trabajar pues su vascularización propia y su drenaje linfático, inervación. Entonces es un poco larguito renal, por eso se deja en una sola semana, y ya la otra semana se mira urinario, vejiga, uréter y uretra, los uréteres y la uretra. Entonces ya la otra semana, ya que es la semana 13, ya finaliza urinario. No sé si ya empezaron a mirar en fisiología, en histología, ¿eso no? Empiezan esta semanita. Histología sí, pero... Sí, el profe va más, un poquito más adelantadito. Listo. Esa es una vista posterior de Yokochi que nos está mostrando la ubicación de los riñones. Miren que la ubicación de los riñones es retroperitoneal. O sea que el peritoneo parietal es una relación anterior de los riñones, pero los riñones no están protegidos por peritoneo. Están por detrás de ese peritoneo parietal. Están en la cavidad abdominal, pero en la pared posterior prácticamente de la cavidad. Tiene una relación importante que son los músculos posteriores de la cavidad, lo que es el cuadrado lumbar, lo que es el transverso del abdomen y lo que es el psoas, y el diafragma es una relación importante de esa zona posterior de los riñones. También los nervios del plexo lumbar también están relacionados a nivel posterior de esa cara posterior renal. Ahí vemos que el riñón derecho está un poco más abajo que el riñón izquierdo. ¿Por qué será esa ubicación más inferior del riñón derecho que del riñón izquierdo? Por el hígado. Entonces, como el hígado también está en la cavidad abdominal, también es una relación del riñón derecho, entonces por eso ese riñón es más bajo. Pero es más grande, es un poquito más grande, como lo ven ahí, el riñón izquierdo. ¿Por qué será más grande ese riñón? ¿Por qué? Por la diferencia que hay en la presión vascular venosa, porque recuerden que la vena renal izquierda va a recibir más venas, más afluentes venosos, y por eso esa presión venosa es diferente. Entonces el tamaño del riñón izquierdo se debe a esa presión, a la diferencia de las presiones en las venas renales. Bien, también hay algo importante, la relación que tiene con las costillas. Entonces el derecho tiene relación con la 11ª costilla, con la 12ª, perdón, y el izquierdo con la 11 y 12. Derecho con la 12ª y el izquierdo con la 11 y 12, como vemos ahí, ¿no? Esas son generalidades importantes. ¿Qué otra generalidad es importante ahí? Su relación con las glándulas suprarrenales, que ahorita vamos a mirar que es una relación superior. Hay más diferencias en las relaciones anatómicas anteriores, en las posteriores prácticamente lo mismo, pero en las relaciones con los órganos a nivel anterior sí varía del riñón derecho a la del riñón izquierdo. ¿Qué otra generalidad? ¿Cómo están dispuestos los riñones? Ellos no están totalmente verticales, ellos están de medial a lateral, o sea, su disposición es oblicua, de medial y lateral. Eso quiere decir que los polos superiores están a una distancia menor de los polos inferiores, que están a una distancia mayor. Su longitud más o menos son unos 14 centímetros de longitud vertical, de 7 a 8 a nivel transverso o a nivel horizontal, y de 3 a 4 centímetros aproximadamente hasta 5 centímetros del ancho, de la anchura o anteroposterior del riñón, ¿sí? De la parte ya de la anchura o de la región anteroposterior del riñón. Bien, veamos, vamos a ver qué otra diapositiva tenemos por aquí. Veamos las relaciones anatómicas, sobre todo las anteriores, porque las posteriores sí son iguales en los dos riñones, pero las anteriores sí cambia su relación. Y acá vemos esta imagen que nos está mostrando las anteriores, ¿sí? ¿Dónde está el riñón acá? Acá se ve una parte del riñón, que está señaladita ahí con rojo, y acá está un pedacito del otro riñón, ¿sí? Entonces vamos a ver esas relaciones. Por acá el riñón derecho a nivel anterior está relacionado con el hígado, mira ahí está cerquita, con el duodeno, con el colon ascendente una parte y con el ángulo cólico derecho o ángulo hepático del colon.
Esas son relaciones importantes a nivel anterior. A nivel anterior del riñón izquierdo, la relación, ¿qué órganos hay relacionados a nivel anterior? Está el vaso, está la cola del páncreas, están los vasos esplénicos, arteria y vena esplénica, está el ángulo cólico izquierdo, o el ángulo esplénico también lo llaman, y una partecita del colon descendente, más que todo el ángulo. Entonces ahí sí hay diferencias en esa relación con los órganos. A nivel posterior ya es igual para ambos riñones. A nivel posterior está relacionado con diafragma, miren esta parte del diafragma, con este músculo, ¿cuál es? Cuadrado lumbar. Este que está encima, que es más medial, el psoas, y este que está acá, que es un pedacito, la relación ahí, el transverso del abdomen, mire, transverso, oblicuo interno, oblicuo externo, transverso del abdomen. Esa relación posterior hay con las costillas, ¿sí? La única diferencia es que el derecho con la 12ª y el izquierdo con 11 y 12. Esa es la única diferencia. Acá hay un dibujito más bonito, de la relación posterior también. Entonces lo verde es la relación con el diafragma. Las costillas, 12ª, 11 y 12 en el izquierdo. Y lo que está en colores, lo rojo, es la relación que tiene con el músculo transverso del abdomen, el amarillo con el cuadrado lumbar, y el músculo que está más medial relacionado es el psoas. Ahí está como los colorcitos de la relación posterior. Otra relación importante son los nervios del plexo lumbar, que también están ahí. Y que por eso, recuerden que hay los primeros nervios del plexo lumbar, ¿cuáles son? Iliohipogástrico y ilioinguinal, ¿cierto? Iliohipogástrico y ilioinguinal. ¿Se acuerdan el ilioinguinal hasta dónde va? Va por el canal inguinal. Va por el canal inguinal. Entonces, como dice inguinal, él también tiene que ver con sensibilidad de esa zona, de la zona de la piel que hay a nivel inguinal. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una, se llama cálculo, litiasis, ¿no? Nefrolitiasis es, urolitiasis, o nefro también de riñón, nefrolitiasis. A veces el dolor, ustedes saben que el dolor que se da a nivel renal se irradia a nivel lumbar. ¿Por qué? Por los músculos que están ahí también y por la inervación que hay en esa zona. Pero también por la relación que están de estos nerviecitos, la irradiación también es a nivel inguinal. No sé si hay alguien que ha sufrido de cálculos renales. ¿No le ha dolido los labios mayores, ¿sí? De la vagina? Sí, el dolor no solamente es acá, se puede referir también a esta zona, por eso, por la relación que tiene con estos nerviecitos que también son sensitivos para esa parte inguinal. En el hombre le puede doler el escroto, por ejemplo, ¿sí? Cuando hay cálculos renales, sobre todo a nivel del riñón, que se concentra ahí el cálculo, porque hay diferentes partes donde puede estar el cálculo. Entonces, cuando es a nivel renal, se va a proyectar el dolor lumbar y también acá a nivel inguinal. Labios mayores en la mujer, en el escroto le puede doler el escroto al hombre, por ejemplo. Todo lo que es la piel de esa zona, ¿sí? Bien. Entonces, miren esas estructuras importantes. Por acá, este cortecito es un corte transversal, que es para que veamos que los riñones, esto sería peritoneo visceral, pero no hay peritoneo parietal sino hasta aquí, miren. Esto es peritoneo parietal, que es una relación también anterior de los riñones. Esto que está acá son unas grasas que son medios de fijación. ¿Cuáles son los medios de fijación de los riñones si no están protegidos por peritoneo? Entonces los medios de fijación son la fascia renal, que es esta membranita que vemos aquí, que acá parece que se continuara por la parte de adelante y acá parece que se terminara a nivel vertebral, ¿sí? La fascia renal, es una membrana, la fascia renal. Entre la fascia renal están dos grasas. Yo creo que los había nombrado en peritoneo, ¿se acuerdan? La perirrenal y la pararrenal. La perirrenal es la que está más cerca, la que está entre la cápsula y la fascia, entre la cápsula del riñón y la fascia.
la grasa perirenal y la otra es la grasa pararrenal. Esos son medios de fijación. Otro medio de fijación es estas estructuras que entran y salen, que en conjunto se llaman pedículo renal. El pedículo renal son las estructuras que entran al riñón y salen, como la arteria renal que entra, los nervios que entran, los vasos linfáticos que sacan la linfa del riñón, ¿sí? Que aunque en los libros sí ven que no colocan vasos linfáticos ni nervios, que las estructuras principales del pedículo lo que ponen es arteria y vena renal, pero también hay nervios renales y también hay vasos linfáticos renales que van a estar ahí en esa zona del pedículo, ¿sí? Sino que en los libros pues solamente muestran esas dos principales. Bien, otro medio de fijación, entonces es la fascia renal, un medio de fijación, las grasas y el pedículo renal. Medio de fijación quiere decir que para mantener ahí los riñones en esa zona estable, ¿sí? Bueno, sigamos por acá. Vamos a ver la configuración externa. La configuración externa, vamos a mirar uno, no me sacó uno que estuvieran los dos. La configuración externa es que el riñón tiene dos caras. Voy a mirar acá, pero reviso porque es más difícil poder colocar los polos del riñón y la ubicación si es derecha e izquierda cuando está solito. ¿Cómo podríamos de pronto mirar? Es que el pedículo, lo que es arteria renal, vena renal y la pelvis renal del uréter, lo que está más posterior es la arteria renal. Entonces lo que está más gruesito, el vaso que está más elástico, con la pared más gruesita, es la arteria renal y es la más posterior. Luego viene la pelvis renal que está entre los dos. Esta es la pelvis renal. Y luego viene lo más anterior, sería la vena renal, que sería esta. La arteria está como abrazando a la pelvis y esta sería la vena renal. Entonces esta sería la parte anterior del riñón. Ahora, para saber el polo, muy difícil, ¿no? Muy difícil cuando está así solito. Vamos a ver este, por ejemplo, que ya este sí está con él, pero este tiene testículos y todo enredado. Todo enredado, eres. Cita. Entonces, acá es más fácil porque acá ya está en la vejiga y esos uréteres llegan por la parte posterior de la vejiga. Entonces, esta es la vejiga que es anterior, posterior es el útero y esto llega posterior en la vejiga. Entonces, esto es anterior, esto es posterior y este sería del lado derecho. Es más fácil hallarlo. Vamos a mirar acá. Es estas estructuras que están. Esta es la cava, pedacito de la cava, miren, de la vena cava inferior, y hacia ella llega la vena renal, que a veces pues está así cortadita, unas variantes allá anatómicas. Puede estar así solita, miren, la vena renal así completa, o así que parece como dos. Lo importante es que esté drenando la sangre. Son variantes anatómicas. Entonces acuérdense que esto sería así. ¿Por qué? ¿Por qué sería así? Porque la vena renal va adelante. La vena renal es anterior, luego le sigue la pelvis renal, que es del uréter, y lo más posterior es la arteria renal. Entonces así sería. Entonces, ¿cuál es la configuración externa? Tiene dos caras, cara anterior, cara posterior. Tiene dos bordes. El borde lateral es más convexo y el borde medial es cóncavo. En el borde medial hay un orificio, que es el que es donde están las estructuras. El orificio se llama ilio. Igual que en el hígado hay ilio, en el vaso hay ilio. Es el orificio por donde entran y salen las estructuras. Entonces el orificio por donde entra el pedículo, o donde está el pedículo, se llama el ilio renal. Ilio renal. ¿Cuáles son las estructuras del pedículo? Entonces, a nivel anterior, vena renal, lo más posterior sería la arteria renal, y la parte, pero no se acerquen tanto que los de atrás no ven, y la parte más gruesa
que acá no se ve tan gruesa, pero la parte más gruesa del uréter se llama la pelvis renal. Debería llamarse la pelvis del uréter, pero se llama pelvis renal, que es la parte más gruesa del uréter. Listo. Caras, bordes y polos. Polo superior, polo inferior. El polo superior, pues sabemos que ahí está la glándula suprarrenal. El polo inferior también está relacionado con el músculo cuadrado lumbar y con el psoas. El inferior. El superior con la glándula suprarrenal y el polo inferior con el cuadrado lumbar y el psoas. Acuérdense que él es así, él viene así. Este polo superior es más posterior que el polo inferior. O sea, viene oblicuo y viene así, como inclinadito, esta parte superior hacia atrás y esta más anterior. Bien, esa es la configuración externa. Él está tapizadito por una cápsula que se llama la cápsula renal. Esto ya no tiene cápsula. Pues puchica, me robaron. Miren, es esta. Acá hay un pedacito. Cápsula renal. Me robaron la cápsula. La cápsula renal también va a tapizar el interior. ¿Sí ven este espacio que hay por dentro? Sí, señora. Ese espacio se llama el seno renal. Y el seno también está tapizado por la cápsula y está tapizado y ahí hay grasa perirrenal también. Esto amarillo es grasa perirrenal. Entonces, todo este espacio donde están estas estructuras, los cálices mayores, menores, la pelvis renal, es el seno renal. Y el seno está tapizado por cápsula y también hay grasa perirrenal. Bien. Eso sería configuración externa. Miren acá, una nefritis, una litiasis, perdón. Eso es nefrolitiasis. Eso no es nefritis, es nefrolitiasis. Esto, miren el cálculo acá, que está aproximadamente a nivel del uréter, ¿sí ven? Este es el cálculo como se ve y acá sería el uréter. Y acá estaría la pelvis renal, los cálices que ahorita miramos cuáles son, la vejiga. Entonces hay partes como más delgadas del uréter que vamos a ver la otra semana, que es donde se van a quedar los cálculos más fácilmente. Bien, configuración interna. Por dentro, ¿cómo se ve el riñón? Entonces, por dentro, los riñones tienen una zona externa que se llama la corteza renal. Ahí está, ¿se acuerdan de las nefronas? ¿Ya vieron la nefrona en fisiología? ¿O la van a ver? Son las células del riñón. Ahí se va a dar el filtrado de la sangre. Y la producción de la orina también. Entonces, las nefronas tienen glomérulos, tienen túbulos, ¿sí? Entonces, las nefronas, la parte del glomérulo, hay bastantes glomérulos en la corteza renal, ¿sí? Luego, ¿qué le sigue? Esto que se ve como triangular, que se ve más oscurito, son las pirámides de Malpighi o pirámides renales, ¿sí? O médula renal. Entonces, corteza es lo más externo y lo que le sigue son las pirámides de Malpighi o médula renal, que son como triangularcitas. ¿Sí están mirando por allá los otros? Que están muy cerca los del celular. Bien. Acá están la nefrona, los glomérulos de la nefrona. Y recuerden que la nefrona tiene como unos túbulos. Hay un túbulo que se llama el colector, o los túbulos colectores, no es uno solo, son muchos túbulos colectores. Esos túbulos colectores son los que van a empezar a la excreción de la orina. ¿En dónde empieza esa excreción? ¿Sí ven esto que es amarillito? Como la terminación, el vértice de la pirámide tiene una basecita acá y un vértice acá que es amarillito. ¿Sí lo ven más clarito, como blanco? Esto más oscurito y esto más clarito. Esto más clarito es la papila renal. La papila renal la llaman cribiforme porque está formada por muchos poritos, que es por donde va a terminar los túbulos colectores y allí va a empezar la excreción de la orina hacia los cálices. Entonces la papila renal tiene poros donde terminan los túbulos colectores, por eso es amarillita, porque ahí empieza la excreción de la orina. Entonces todas estas punticas, estos vértices, miren acá bien bonito estos vértices de la médula o pirámide renal es la papila renal. La orina, ¿cómo va a circular por los cálices? ¿Cuáles cálices tenemos primero? De la pirámide a la papila, el cáliz menor. Este es el cáliz menor. Cáliz menor parece una copa, por eso se llama cáliz. Cáliz menor. Del cáliz menor, digamos que hay 1 o 2 o 3 hasta 4 cálices menores pueden haber, que van a llegar a un cáliz mayor. Un cáliz mayor es esto donde le llegan todos los cálices.
¿Cuántos cálices de mayores puede tener un riñón? Puede tener 2 o 3. ¿Cuántos cálices menores? Pueden llegar de 3 a 4 por cada cáliz mayor. ¿Sí? Del cáliz mayor, miren, toda esta arteria se ve bien grande, ¿no? Miren cómo es de gruesa, es una arteria renal y cómo se segmenta, miren. Dale, vamos a hablar de esa parte. Entonces, el cáliz mayor después, ¿para dónde va a pasar la orina? Del cáliz mayor después, ¿para dónde? Para esta parte ancha, esta partecita ensanchada, que es la pelvis renal. Entonces, de la papila al cáliz menor, del cáliz menor al cáliz mayor, del cáliz mayor a la pelvis renal. De la pelvis al uréter, luego vejiga, luego uretra, y así. Y así nomás. Bien, esa es la configuración interna. Entonces, miren acá cómo se ven los cálices. Acá la corteza, las pirámides, el cáliz, la papila, mira, amarillita acá, el cáliz menor, este cáliz mayor que recibe estos cálices menores, la pelvis renal y ya esta parte del útero. La pelvis tiene una porción intrapélvica y extrapélvica, o sea, por fuera del riñón y por dentro del riñón. O intrarrenal, extrarrenal, la pelvis renal. Esta también sería la pelvis renal. Estos serían los cálices menores. Y este grande sería el cáliz mayor. Miren que le llegan más o menos 3 o 4 cálices menores. Bien, la segmentación. El riñón es como el hígado, está segmentado también. Entonces, si digamos algo pasa con uno de los segmentos, sobre todo si son los polos, se puede hacer cirugía del polo y se deja el resto de los segmentos, porque son órganos vitales. Entre más se pueda preservar el órgano, mejor. Sin riñón no podemos vivir tampoco, igual que sin hígado. Entonces, la idea es que esos segmentos hacen que cada segmento sea vascularizado de manera independiente. ¿Cuáles son los segmentos? Esta es una vista posterior de ese riñón y esta es una vista anterior. Entonces está el segmento superior, anterosuperior, anteroinferior, inferior y posterior. Esos son los segmentos. Segmento superior, este es el mismo riñón pero por las dos caras. Segmento superior, anterosuperior, anteroinferior, inferior. ¿Y ustedes por qué están desnudando? ¿Está llegando? No, dice. Y posterior. Desnudando, dice. Miren acá que vemos, un riñón, ¿tendrá problemas ese riñón? Sí. No, eso es a nivel, cuando se está formando el riñón, ahí tiene varios lóbulos. Eso es a nivel embrionario, cómo se va formando, y en el niño. El niño es lobulado, el riñón es lobulado. Mire cuántos lóbulos no tiene para llegar a formar esos segmentos. Entonces, no sé si vieron en embriología cómo se forma el riñón. Se forman primero unos lóbulos, como vemos ahí, miren. Eso está bueno, está buenecito. Lo que pasa es que después de eso, pues se tienen que formar los segmentos. No sé si alcanzan a ver acá como unos plieguecitos. Es cuando ya se forman los segmentos, que deja de ser lobulado y pasa a ser segmentado, ¿sí? Deja de ser lobulado y pasa a ser segmentado. En algunos se ve de pronto un poco más lo que ha quedado de esa lobulación, en otros no tanto. Estas marquitas, lo que ha pasado de la lobulación a la segmentación. Esa segmentación va a permitir que la vascularización sea independiente. Entonces por acá veíamos una... ¿Cuál era? Se perdió. Esta, sí, muy bien. Esta es la arteria renal. ¿La arteria renal de dónde va a sacar la sangre? Las dos, ¿de dónde van a sacar la sangre? No, de la aorta descendente abdominal. Esas sacan de la aorta, esas salen directamente de la aorta. De la aorta descendente abdominal sale la renal derecha e izquierda. Ambas renales primero se dividen en segmentarias. Entonces, ¿cuántas segmentarias van a tener según los segmentos? Se van a llamar de la misma manera. Entonces, esta arteria renal igual va a sacar también otras arterias afluentes acá. Por ejemplo, saca esta arteria suprarrenal. Acuérdense que las renales sacan la suprarrenal, ¿cuál? Inferior, miren, acá la vemos, tan bonita. Y saca también esta arteria, se ríe, esta rama pélvica, y para el uréter, ¿sí la ven para abajo, para una parte del uréter? Esta arteria también para el uréter. Y estas ya son las segmentadas. Entonces, ¿esta cómo se va a llamar? Si va para el polo superior, arteria segmentaria superior o apical, igual. Esta es la segmentaria anterior, superior, arteria segmentaria
anterosuperior, y esta, la arteria segmentaria anteroinferior, ¿sí? Esta sería la segmentaria inferior. Y esta rama posterior me saca la segmentaria posterior. Entonces, los segmentos, ¿cómo se divide? La arteria renal se divide en una rama anterior y una rama posterior. La anterior me saca la mayoría de segmentarias anteriores. Entonces, la renal se divide en, o tiene dos ramas. Una rama anterior que me saca todas las segmentarias anteriores, o sea, segmentaria superior, segmentaria anterosuperior, segmentaria anteroinferior, segmentaria inferior. Y esta ramita posterior me saca la segmentaria posterior. Eso no es difícil, sino que acá como hasta ahora estamos mirando. ¿Y la suprarrenal inferior de dónde sale? ¿También de la Es de la inferior. Pero esa ya la vimos, es que era para que la vieran acá la ramita. Esa ya la vimos, sino que era para que la vieran ahí. Esa ya la habíamos visto en suprarrenal y hoy la preguntamos, ¿se acuerdan? Bueno, después de segmentaria, ya no se va a llamar segmentaria cuando pase por estos tabiques. Estos son los tabiques de la corteza renal, miren. Estos son los tabiques de la corteza renal. Entonces, cuando vaya para los tabiques, ya no se va a ver, se llamar segmentaria, sino interlobular. Cuando vaya hacia los tabiques de la corteza, se va a llamar interlobular, que es a este nivel. Interlobular. Cuando le dé el giro a la pirámide, se va a llamar arqueada. Arqueada. Le da la vueltica ahí a la base de la pirámide. Y cuando me saca de ahí hacia la corteza todas estas ramitas, se vayan a llamar arterias radiadas o interlobulillales. Arterias radiadas o interlobulillales. Lo mismo pasa con lo venoso, pero lo venoso viene de allá a la vena renal. Es igual, se van a llamar igual, venas interlobulillales, venas arqueadas, venas interlobulares, venas segmentarias, venas renales. ¿Sí? Igual. ¿Preguntas de esta parte? ¿Bien? Entonces miren acá, por ejemplo, a este nivel serían segmentarias, ¿no? Esta es la arteria renal y esta sería a este nivel segmentaria. A nivel ya de los tabiques, pues es más difícil sacarla. Miren, acá cuando está llegando al tabique, esta ya sería interlobular. Acá este nivel que se cortó. Y los poritos que vemos aquí, porque ya serían las interlobulillales de las radiadas, acá para la corteza. Si le están dando la vueltica acá a la pirámide, arqueadas. Listo, vascular, drenaje linfático. Hicieron cara de guácala. Drenaje linfático. Entonces miren todos estos linfonodos, miren de dónde viene la linfa. Subcapsular, miren acá de verdecito. Entonces desde la parte subcapsular, desde la parte también, miren de la corteza donde están todos los túbulos de las nefronas. Miren todos estos vasos linfáticos que van a llegar a estos nódulos que hay cerca a la aorta y cerca a la vena cava. Entonces, ¿cómo se llaman esos nódulos? Hay una vía anterior, media y una vía posterior. La vía anterior va a ir a los linfonodos precava, que es estos que están aquí, y a los aórticos laterales, que son estos que están aquí. Precava son estos, de adelante de la cava, y laterales los que están a nivel lateral de la aorta. La vía media a los linfonodos aórticos laterales, que son los mismos que están en la aorta, y la vía posterior a los linfonodos poscava, o sea, por detrás, si ven este nódulo acá, entonces esos, imaginen que por detrás de la cava hay varios de estos, por eso se llaman poscava. Esa vía posterior va a linfonodos poscava y también a esos aórticos laterales. Entonces, ¿cómo se llaman los nódulos a donde se drena la linfa? Precava, poscava y aórticos laterales. Ahí es donde se va a drenar la linfa de los riñones. Poscava, precava y aórticos laterales. Inervación. Esta inervación es simpática mayormente, ¿no? La mayor inervación es simpática, pero también tiene fibras parasimpáticas del vago, y esas dos fibras, tanto simpáticas como parasimpáticas, se unen para formar ese plexo renal. Pero la mayoría de la inervación es simpática, la que necesita el riñón, ¿sí? La parasimpática es del vago, sino que tiene mayor inervación simpática que parasimpática, porque para el funcionamiento
para disminuir el filtrado, para que haya disminuir pues la orina, para mejorar el tono vascular del riñón, se necesita del simpático. El simpático, porque es el que tiene mayor aporte. Entonces miren acá, las neuronas preganglionares salen de estos niveles, de T10 a L1. Hacen acá conexión con estos ganglios simpáticos, o lo que llamamos ¿cómo se llama también esto que se me olvidó? Cadena de ganglios simpáticos, sí. Después de esa cadena de ganglios simpáticos, va a haber conexión con unos ganglios que ya no son de la cadena, sino unos ganglios más externos, que son los ganglios celíacos que están acá cerca del tronco celíaco, y mesentérico superior. Ganglios celíacos y mesentérico superior. Esos ganglios celíacos y mesentérico superior, de esos ganglios también se van a formar unos nervios, que son esplásnico mayor, esplásnico menor y el himo, que llaman. No, este se lo han escuchado. Le va a dar aporte a esos esplásnicos, mayor, menor y el himo. Mire el himo, esplásnico himo, el esplásnico mayor por acá, ayúdenme a buscarlo, mírenlo en menor, esplásnico menor, y el esplásnico mayor, ayúdenme a buscarlo por ahí, que no veo, ya no veo, ¿no se ve? Sí, ¿cómo que no? Tiene que estar. Tiene que estar porque también tiene que ver con él. Hay uno lumbar. Ahí sí, ese es lumbar. Este, mírelo, ¿qué tal? Este es esplásnico también. Esplásnico mayor, menor y el himo. Entonces, todos esos nerviositos me van a formar también el plexo simpático renal. El plexo simpático renal, que es la inervación simpática. Entonces, el plexo simpático renal se forma por esplásnico mayor, esplásnico menor, esplásnico himo, y también hay unos ganglios, que es los ganglios celíacos y mesentérico superior, que le dan el aporte también a ese sistema simpático. ¿De qué niveles? De T10 a L1. De T10 a L1 las preganglionares. Bien, esto ya es más bajo, cuando veamos otra cosita. Listo, chicos. Alcanzamos a ver